Mi padre me decía que nunca seré alguien, solo era un parásito en su casa cada día, pero cuando la empresa familiar quebró, y solo yo tenía el dinero de mi negocio para salvarlos. Me exigieron que les diera todo incluyendo mi negocio y mis ahorros. Cuando escuché eso solo me reí en sus caras. Mi papá siempre tuvo una forma muy particular de hacerme sentir que no valía nada, y cuando digo siempre, no estoy exagerando ni un poquito. Desde que tengo memoria, se encargó de remarcarme que yo era una carga, un gasto más, un error que respiraba bajo su techo por mera lástima. Eres un parásito, no sabes hacer nada, nunca vas a ser alguien, me lo soltaba con la naturalidad de quien comenta el clima, mientras servía café o cambiaba de canal. Y yo, con apenas 13 o 14 años, me quedaba callado, tragando la rabia con los dientes apretados y la mirada al suelo, sabiendo que si contestaba, me caía otro sermón o peor. Mi mamá tampoco ayudaba mucho, a veces se quedaba callada, otras intentaba suavizar las palabras, como si ponerle cinta adhesiva a una granada fuera a evitar la explosión. Pero la frase se me quedó pegada al pecho, parásito. Como si no importara lo que hiciera, él ya había decidido que no servía para nada. Y es que mi papá no era cualquier tipo de padre estricto, era el típico patriarca de pueblo que se creía un dios porque había montado un taller mecánico y había logrado que sus hermanos trabajaran para él. En su mundo, él era el proveedor supremo, el sabio de la familia, el que todo lo sabía y todo lo podía. Y cualquiera que no siguiera ese guión, especialmente yo, era automáticamente un inútil. Desde que terminé la secundaria, su plan era que yo me quedara trabajando con él, como todos mis primos, mis tíos y hasta mi hermana. Pero yo nunca encajé ahí. No es que le tuviera miedo al trabajo duro, al contrario, lo que no soportaba era esa idea de pasarme el resto de mi vida escuchando cómo nunca serás alguien mientras le apretaba tuercas a una máquina bajo el sol de Kansas. Era una condena disfrazada de oportunidad. Y cuando le dije que no quería seguir en el negocio familiar, que quería irme, probar algo mío, casi se atraganta del coraje. Dijo que era una deshonra, un malagradecido, que si me iba, no volviera a poner un pie bajo su techo. Y lo dijo con esa voz tan fría que ni siquiera me dolió. Me liberó. Me largué con lo justo. Tenía 18 años recién cumplidos, un par de cambios de ropa y unos $400 que había ahorrado trabajando en un supermercado local los fines de semana. Llegué a Austin, donde me recibió un amigo del colegio que compartía departamento con 2 tipos más. Dormía en un colchón inflable en el suelo, entre una lavadora descompuesta y una caja de herramientas, y aún así me sentía más libre que nunca. Trabajé de todo. Lavé platos en un restaurante, hice entregas en bicicleta, incluso trabajé varias semanas cargando cajas en un depósito. Todo mientras soñaba con un proyecto que me rondaba la cabeza desde hacía años, montar un food truck de tacos estilo callejero, con el sabor que mi abuela, la mamá de mi mamá, me había enseñado a amar. Lo que comenzó como una idea absurda en una libreta terminó siendo un plan con fechas, costos, recetas, y sobre todo, con una obsesión, demostrar que no era un parásito. Después de 2 años de ahorrar como loco, de decirle que no a todos los caprichos, de aprender de cada error y de observar a otros vendedores desde la acera, compré mi primer remolque. No era nada del otro mundo, viejo, oxidado, con un par de fugas en la estufa, pero era mío. Y ahí empezó todo. No tenía publicidad, ni redes sociales, ni nada más que mi menú, mi sazón, y las ganas de callarle la boca al viejo. Me paraba en una esquina cerca del campus universitario y poco a poco los estudiantes empezaron a venir. Me decían que mis tacos sabían a casa, que les recordaban a sus mamás o a las fiestas familiares. En menos de 6 meses ya tenía una clientela fija y comenzaba a ver algo que jamás había tenido, estabilidad. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo. Estaba creciendo. En paralelo, mi familia allá en Kansas seguía como si nada. No me hablaban, no preguntaban cómo estaba, no me buscaban. Supongo que para ellos yo seguía siendo el fracaso que se fue porque no quiso trabajar de verdad. Mi papá, según supe por mi hermana, decía que tarde o temprano volvería con el rabo entre las piernas a pedirle trabajo, que cuando la fantasía se acabara, ahí estaría él para decirme te lo dije.
Lo irónico es que mientras él se convencía de eso, yo ya iba por mi segundo remolque, contratando a un cocinero y abriendo turno nocturno. No lo hacía para presumir. Lo hacía porque cada día que trabajaba más duro, me alejaba un poco más del peso que me había puesto encima. Me negaba a vivir bajo la etiqueta que él me pegó desde niño. Pasaron los años. El negocio creció más rápido de lo que esperaba. Tenía 5 remolques, un equipo de 10 personas y había empezado a ofrecer catering para eventos grandes. Era mi vida, mi proyecto, mi orgullo. Pero entonces, un día, mientras estaba revisando unas cotizaciones en la oficina trasera de uno de los camiones, sonó mi celular con un número que no reconocía. Contesté, y para mi sorpresa, era mi papá. Su voz sonaba distinta. Ya no estaba ese tono arrogante, tampoco la frialdad de siempre. Esta vez era una mezcla rara de urgencia y rabia contenida. Me soltó sin rodeos que el negocio familiar estaba en ruinas. Que tenían deudas hasta el cuello, que los bancos estaban amenazando con quitarles todo, que los proveedores ya no confiaban en ellos, y que necesitaban un rescate. Y ahí vino la parte que hizo que casi se me cayera el teléfono de la mano, me dijo que yo tenía el dinero, que yo tenía que devolverle algo a la familia, que él me había dado techo, comida y educación. Y que ahora me tocaba pagar. Dijo que le traspasara mis ahorros, que vendiera los camiones si era necesario, pero que no podía permitir que la empresa del apellido se fuera a la mierda. Yo me quedé callado unos segundos, sin saber si llorar, gritar o reír. Y cuando por fin le pregunté si de verdad estaba exigiéndome que destruyera todo lo que había construido solo para salvar lo que él mismo había hundido, su respuesta fue un escupitajo de orgullo herido: es tu deber. Ya basta de hacerte el importante. Todo lo que tienes es gracias a que te criamos. Ahora te toca devolver. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me reí. Pero no fue una risa amable, ni siquiera sarcástica. Fue una carcajada pesada, seca, amarga, de esas que te salen del estómago después de años de tragar mierda. Le dije que si alguna vez quiso que lo respetara, había fallado. Que su empresa se estaba cayendo no porque yo me fui, sino porque él nunca supo escuchar. Que yo me había hecho solo, que nadie me ayudó, que cuando necesitaba un préstamo para arrancar el primer food truck, él fue el primero en decirme no malgastes dinero en porquerías. Y que ahora viniera con esa cara de salvador familiar solo demostraba que nunca entendió nada. Me reí otra vez y le colgué sin esperar respuesta. Me quedé ahí un buen rato, mirando el camión que tenía al frente, el humo saliendo de la plancha, el sonido de la carne chisporroteando. Y supe que no me arrepentía de nada. Actualización 1. Pasaron apenas 2 días después de aquella llamada y ya empezaban a caer los mensajes. Primero fue mi hermana, como si la hubieran mandado a tantear terreno. Me escribió con un tono empalagoso que no le conocía, diciendo que las cosas están difíciles, que papá está en una situación delicada y que quizá podrías considerar ayudar, solo un poco, para no dejar que todo se pierda. Me limité a leer y no responder. No porque me creyera superior o porque estuviera disfrutando el espectáculo, sino porque no podía creer el nivel de hipocresía al que habían llegado. Esa misma hermana fue la que me dijo en mi cara, años atrás, que no todos nacemos para ser exitosos cuando le conté que pensaba abrir mi propio negocio. Que lo mío era un capricho adolescente y que ya madurarás cuando te estrelles con la realidad. Pero ahora, de repente, ese caprichoso sin futuro era su esperanza. Esa misma tarde empezó el bombardeo en serio. Mi madre me llamó 5 veces. No contesté ninguna. Y no porque no me doliera escucharla, porque la verdad es que sí me dolía, pero ya la conocía demasiado bien. Sabía que iba a usar ese tono culpabilizador, que iba a evocar recuerdos de infancia, que iba a intentar meterme en la cabeza esa narrativa retorcida de que la familia es lo primero. Como si lo que ellos me hicieron durante años no contara como traición. Al final, me mandó un mensaje de voz larguísimo, con la voz entrecortada, diciendo que yo estaba actuando con crueldad, que no debía comportarme como si todo el pasado fuera una excusa para castigar al presente. Que el negocio era parte del legado familiar, que ella no quería verlo morir, y que aunque entendía que yo tenía mis razones, también tenía una responsabilidad moral.
Tu padre puede ser duro, pero te crió, te alimentó, te mantuvo, ¿de verdad vas a dejarlo caer así? Dijo, como si eso fuera un argumento indiscutible. Tuve que salirme del camión un rato, sentarme detrás, fumar un cigarro, aunque casi nunca lo hacía, solo para despejarme la cabeza. Porque por más que tuviera razones de sobra para mandarlos a la mierda, algo dentro de mí todavía cargaba esa culpa que te siembran desde niño, esa vocecita que te repite que si no haces lo correcto, entonces tú eres el malo. Y ahí estaba yo, en ese momento, sintiéndome como el villano de una historia que no escribí, pero que todos parecían obligados a interpretarme. No pasaron ni 24 horas para que los tíos entraran en acción. Primero fue uno que llevaba años sin siquiera desearme feliz cumpleaños. Me llamó por mi nombre completo, como si eso le diera algún tipo de autoridad, y empezó con el típico discurso de hombre de negocios que cree saberlo todo, que la situación es delicada pero reversible. Que lo que necesitan no es un favor sino una inversión estratégica, que yo podía formar parte del rescate del legado familiar. Dijo que habían estado analizando cifras, cosa que claramente era mentira, y que si yo ponía una buena parte del capital, podrían reestructurar, reorganizar, modernizar. Me ofrecieron ser parte de la junta, una especie de puesto simbólico como vicepresidente operativo. Cuando pregunté cuántos cambios estaban dispuestos a hacer, si pensaban soltar el control o dejarme tener injerencia real, titubeó. Me quedó claro que lo único que querían era mi dinero. No un socio. Un salvavidas. Le respondí sin filtros, como se lo merecían. Le dije que lo mío no era una donación disfrazada de inversión, que no tenía ninguna intención de salvar un barco que ellos mismos habían estrellado contra cada iceberg posible. Y que si pensaban que por tener mi sangre podían meterme en su pozo sin fondo, estaban más jodidos de lo que creía. El tío se ofendió, por supuesto. Dijo que estaba siendo egoísta, que la vida me había sonreído y ahora me creía mejor que el resto, que si seguía así iba a quedarme solo cuando el dinero se acabara. Me reí. Porque ni siquiera entendía que el dinero no me lo dio la vida, me lo partí el lomo ganándolo. Y que si había aprendido algo, era que estar solo no es peor que estar rodeado de gente que solo te quiere por lo que puedes darles. Las cosas escalaron más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, una tía se atrevió a decirme que estaba cometiendo un pecado, que estaba negando a mis padres como si eso no fuera un mandato divino. Me soltó un discurso religioso, con citas bíblicas incluidas, diciéndome que honrarás a tu padre y a tu madre era un deber sagrado. Le pregunté si también estaba en la Biblia que los padres llamen inútil a su hijo durante toda su infancia. Si estaba escrito en algún pasaje que uno tiene que vaciar su cuenta bancaria para tapar la ineptitud de quienes siempre lo trataron como una vergüenza. No supo qué decirme. Solo suspiró, dijo que esperaba que no me arrepintiera en el futuro, y colgó. Ese mismo día, me senté frente a mi equipo en la cocina y les conté, sin tantos detalles, que mi familia estaba intentando presionarme para que pusiera en riesgo todo lo que habíamos construido. Les dije que no iba a pasar. Que mi lealtad estaba con ellos, con la gente que había trabajado conmigo desde el día 1, que había doblado turnos, que había creído en este proyecto cuando era apenas un food truck medio oxidado en una esquina sin sombra. Uno de los chicos, un cocinero de El Paso que lleva conmigo desde el segundo camión, se me acercó después, me palmeó el hombro y me dijo, hiciste lo correcto. La familia es la que se gana, no la que te maltrata. Me costó no llorar ahí mismo. Pero el colmo llegó esa noche, cuando revisé mis redes personales, que casi nunca uso, y vi que uno de mis primos había escrito una publicación indirecta, pero demasiado obvia. Diciendo que hay quienes se llenan los bolsillos pero vacían el alma y que cuando tengan que elegir entre el dinero y la familia, que no se sorprendan si un día los entierran solos. Me reí. Me reí con ganas. Porque si algo me enseñó todo esto es que para esa familia, yo solo valgo cuando tengo algo que pueden usar. El resto del tiempo, soy el mismo parásito de siempre. Pues bien. Si tanto quieren vivir sin mí, que lo hagan. Pero que no se atrevan a tocar mi puerta solo porque ahora les conviene. Porque esta vez, no pienso abrir. Actualización 2.
Habían pasado poco más de 3 semanas desde aquel intento desesperado de mi familia por convencerme de que sacrificara todo lo que había construido para rescatarlos de su propio naufragio. Y aunque el silencio que siguió fue extraño al principio, porque estaba acostumbrado a esa oleada diaria de reclamos, indirectas y súplicas disfrazadas de manipulación emocional. No me equivoqué al pensar que no era más que una pausa antes de la siguiente embestida. Lo que no esperaba era el nivel de descaro con el que vendría. Una mañana cualquiera, mientras estaba en la cocina de la central revisando los nuevos pedidos para el servicio de catering universitario, mi encargado administrativo me llamó con cara de susto y me dijo que había llegado una notificación legal a nombre mío. Pensé que era algún tema rutinario, algún papel de licencias, algún error de dirección, pero cuando vi el sobre, con el membrete de un bufete legal que conocía perfectamente porque eran los mismos que usaba mi padre para redactar contratos con los proveedores del taller, se me heló la sangre por unos segundos. No porque me sintiera culpable de nada, sino porque no podía creer que hubieran cruzado esa línea. La demanda era absurda, ridícula al punto de parecer una broma mal escrita. Alegaban que yo había utilizado recursos familiares para iniciar mi negocio, que mi éxito financiero actual era producto directo de lo que ellos llamaban inversión inicial indirecta, y que por tanto, el capital que yo manejaba debía ser compartido con mis padres y su empresa como forma de restitución. Básicamente estaban diciendo que, como yo había crecido en su casa, comido su comida y utilizado su baño, les debía mi éxito actual. El colmo fue leer que incluso mencionaban cosas como el valor de los electrodomésticos que usé durante la adolescencia, el gasto en mi educación pública y hasta la ropa que me compraron cuando era niño como parte del supuesto capital indirecto no remunerado. Era tan estúpido que me costaba procesarlo, y al mismo tiempo, tan insultante que terminé destruyendo el sobre original con la mano cerrada de pura rabia. No solo me negaban todo lo que me había costado levantarme solo, sino que encima pretendían hacer pasar esa negación por derecho legal. Llamé de inmediato a mi abogado, un tipo joven pero muy inteligente, que llevaba ya varios años manejando mis asuntos financieros y administrativos. Cuando le conté lo que había recibido, soltó una carcajada tan fuerte que pensé que se había cortado la llamada. Me pidió que le enviara una copia de todo, que se encargaría personalmente de responder esa ridiculez con la contundencia que merecía. Al día siguiente ya teníamos preparada la contestación legal, un resumen detallado con recibos, estados de cuenta, pruebas de cada dólar que había ganado, cada préstamo bancario que había pedido, cada gasto personal que había cubierto desde el día en que me largué de casa. Incluimos incluso los contratos de arrendamiento del primer camión, las facturas de las cocinas industriales y hasta las capturas de pantalla de los primeros pedidos de comida. Todo estaba en regla, cada centavo trazable, cada paso documentado. No solo no podían probar absolutamente nada de lo que decían, sino que quedaron completamente expuestos como unos aprovechados desesperados por robarle a alguien que, por primera vez en su vida, había logrado lo que ellos no supieron conservar. La audiencia preliminar fue una joya. Se presentó mi padre acompañado de un abogado que claramente había aceptado el caso más por compasión que por convicción, porque desde que entró al juzgado parecía resignado a perder. Mi padre, por otro lado, mantenía esa cara de piedra que siempre usaba cuando sentía que tenía razón por encima de todo, esa misma expresión que vi durante años mientras me decía que era una vergüenza para la familia. Pero esta vez no estaba frente a un hijo adolescente que no sabía cómo defenderse. Estaba frente a un adulto con recursos, con pruebas, y con toda la dignidad que él me negó durante años. Cuando el juez leyó los cargos y revisó la respuesta de mi defensa, tardó menos de 15 minutos en desestimar todo. No solo rechazó el caso por falta de mérito, sino que además impuso a mi padre el pago de las costas procesales por usar el sistema judicial para un intento burdo de extorsión disfrazado de litigio. Fue una humillación pública. Vi cómo se le desfiguraba la cara cuando entendió que no solo no iba a recibir un centavo mío, sino que tendría que pagar los honorarios por su propio fracaso. Afuera del juzgado, intentó alcanzarme en el estacionamiento. Me gritó mi nombre y caminó a paso rápido, con los papeles en la mano temblorosos por la rabia. Me giré para mirarlo y ahí estaba, el mismo hombre que una vez me dijo que o trabajaba en su taller o dormía en la calle, ahora exigiéndome respeto.
Me miró con esos ojos llenos de esa mezcla asquerosa de frustración y soberbia y me soltó un "te crees mucho, ¿no? Pero sin familia no eres nada, mocoso malagradecido". No me inmuté. Me quedé mirándolo y le respondí con la calma más brutal que he sentido en años: lo que soy ahora es justo porque no tuve que cargar con ustedes. Gracias por nunca estar realmente ahí. Me hicieron más fuerte sin quererlo. Lo vi quedarse callado por primera vez en mucho tiempo. Bajó la mirada, resopló como si quisiera seguir hablando, pero no encontró cómo. Y yo me subí a mi camioneta sin mirar atrás. Esa noche me senté en la cocina central, solo, con un plato de tacos recién preparados frente a mí, y me permití sonreír. No por soberbia. No por haber ganado. Sino por la certeza absoluta de que ya no había vuelta atrás. Que ya no me tocaba ni emocional ni legalmente. Que ahora, cada paso que diera, lo hacía por mí, por los míos, por la familia que había escogido construir con esfuerzo y lealtad, no con lazos sanguíneos llenos de veneno. El ciclo estaba empezando a cerrarse, y ellos, poco a poco, lo sabían. Actualización 3. Había pasado ya más de medio año desde aquel episodio en la corte y, aunque la demanda absurda de mi padre no dejó ninguna consecuencia legal, sí dejó algo que ya no podía ignorar: un desprecio irreversible. A partir de ese momento dejé de intentar entenderlos, de buscar alguna lógica en su forma de operar, y simplemente me dediqué a hacer lo mío. En esos 6 meses el negocio no solo creció, explotó. Abrimos otros 2 camiones en diferentes puntos de la ciudad y uno en Houston, el primero que funcionaba sin que yo estuviera físicamente supervisando. Invertimos en uniformes, en paneles solares, en una nueva línea de salsas embotelladas que se empezaron a vender como pan caliente en tiendas locales. Estábamos facturando más que nunca, trabajando más que nunca, pero también disfrutándolo como nunca. Cada pequeño éxito sabía mejor sabiendo que nadie me lo regaló. Que cada cliente que volvía, cada sonrisa, cada maldito taco bien servido era un dedo medio levantado a todo lo que me dijeron que no podía hacer. Y fue justo en medio de esa euforia, de esa sensación de plenitud tan rara pero tan merecida, que me enteré de la última noticia: la nave industrial donde mi padre había construido todo su negocio. La misma que él usaba como si fuera su trono, estaba siendo embargada. Ya no quedaban créditos disponibles. Las cuentas estaban bloqueadas por falta de pago. Había perdido a sus principales proveedores y hasta el sindicato local lo había demandado por no cumplir con los beneficios de los empleados. La propiedad, que había estado en su poder por décadas, se iba a subastar públicamente. Lo supe no porque me lo contaran, sino porque uno de mis abogados, el mismo que manejaba mis licencias y permisos en el condado, me avisó al ver el listado de activos disponibles. Apenas terminé de leer el informe, lo supe: esa sería mi próxima jugada. No fue una decisión impulsiva ni emocional. De hecho, la tomé con más calma de la que jamás imaginé tener. Hice lo que cualquier empresario serio haría: organicé todo a través de una empresa fachada, una LLC de nombre genérico que había creado tiempo atrás para inversiones inmobiliarias menores. Hice la oferta apenas salió la oportunidad y esperé, sabiendo perfectamente que nadie se atrevería a poner más dinero que el que yo estaba dispuesto a soltar. Esa nave no valía ni la mitad de lo que representaba simbólicamente para mí. Y cuando se confirmó la adjudicación, me senté con mi equipo para planear lo que haríamos. Decidimos que esa nave, que durante años albergó a hombres que me miraban con condescendencia mientras cargaban cajas y me llamaban el soñadorcito, se iba a transformar en la cocina central más grande que habíamos tenido. No solo eso, iba a ser el centro de operaciones de toda nuestra logística, una especie de cuartel general para administrar el crecimiento del negocio, manejar los pedidos mayoristas y comenzar el proceso de franquiciar el modelo para futuras ciudades. Apenas pisé la nave por primera vez, lo sentí. Todo seguía ahí: el olor a grasa vieja, las marcas de neumáticos en el suelo de concreto, los ganchos en las paredes donde colgaban las herramientas, incluso algunos carteles descoloridos con el nombre de mi papá. Me tomé el tiempo de caminar por cada rincón, recordando las veces que estuve ahí, siempre sintiéndome fuera de lugar, como si todo el espacio me gritara que no pertenecía. Pero esta vez fue diferente. Esta vez lo pisaba como dueño.
No con rencor, no con soberbia, sino con el tipo de serenidad que solo se gana cuando sabes que todo lo que te dijeron que no podrías hacer, lo hiciste. La remodelación tomó meses. Cambiamos el cableado, instalamos cámaras, hornos industriales, refrigeración de última generación, todo lo necesario para que el espacio funcionara como un sistema eficiente y limpio. Colocamos estaciones de empaque para los productos embotellados, una zona de preparación rápida para pedidos de catering, y una pequeña área administrativa. Pero lo más importante fue el letrero. Frente a lo que antes era la entrada principal del taller, mandé instalar un cartel metálico, enorme, negro con letras blancas, que decía simplemente, come. Disfruta. Repite. Esa frase, que venía impresa en las cajas desde los primeros días, era ahora el estandarte de todo lo que habíamos construido. La inauguración fue modesta, nada ostentoso, pero sí llena de significado. Invité a todos mis empleados, a sus familias, a un par de amigos que estuvieron conmigo desde el principio, y a algunos proveedores nuevos con los que habíamos cerrado contratos recientemente. Hubo música, tacos gratis, cerveza artesanal y muchas risas. Mientras todos comían y recorrían las instalaciones, uno de los cocineros me preguntó si no me preocupaba que mi papá apareciera. Me encogí de hombros. Le dije que, si lo hacía, lo recibiría con la misma sonrisa con la que él me miraba cuando decía que yo no servía para nada. Y sí, apareció. Llegó solo, vestido con una camisa arrugada y unos jeans que ya no le quedaban como antes. Tenía la cara pálida, el ceño fruncido, la mirada baja, como si todavía no aceptara lo que estaba viendo. Caminó hasta la entrada, se quedó mirando el letrero por unos segundos, y luego recorrió con los ojos cada parte del lugar como si buscara algo que lo ayudara a convencerse de que eso no podía ser real. Cuando finalmente se me acercó, no dijo nada. Solo me miró, tragó saliva, y frunció los labios. Intentó abrir la boca, pero no le salió palabra. Lo único que hizo fue mirar alrededor una vez más, como quien mira un cadáver y se niega a creer que está muerto. Luego, sin decir nada, se dio media vuelta y se fue. No me detuve. No lo llamé. No necesitaba decirle nada. Él ya sabía que esta vez, no había nada que pudiera salvar. La nave que una vez usó para aplastarme ahora era mi bastión. Y él no tenía ni llaves ni entrada. Actualización 4. Había pasado más de un año desde que convertí la vieja nave industrial de mi padre en el centro de operaciones de mi empresa. Un año entero de expansión, de trabajo constante, de nuevas ciudades, de alianzas con universidades y pequeñas cadenas de supermercados para distribuir nuestras salsas y productos. Había días en los que apenas dormía 4 horas, días en los que no podía sentarme a comer tranquilo, pero todo valía la pena. Cada pedido nuevo, cada cliente que escribía diciendo que nuestros tacos le recordaban a los de su abuela, cada empleado que lograba pagar su renta a tiempo o mandaba dinero a su familia en México. Cada momento era una pequeña victoria. Sin embargo, entre todos esos logros también empezaban a llegar rumores. Pequeñas historias que me contaban empleados nuevos o conocidos que aún vivían en Kansas, que mi papá había vendido su camioneta, que lo habían visto recogiendo chatarra para vender. Que vivía en un tráiler oxidado detrás de la casa de mi hermana. Al principio no le presté demasiada atención. No porque no me importara, porque por más que me negara, aún había una parte de mí que no podía desconectarse del todo de su sombra, sino porque no confiaba en nada que viniera de esa parte de la familia. Siempre fueron expertos en exagerar, en manipular, en usar el drama como herramienta. Hasta que una tarde, mientras revisaba unas cotizaciones de materiales, recibí una llamada de mi madre. No había hablado con ella desde la demanda. No porque la odiara, sino porque su silencio en todo ese proceso me había dolido más que cualquier grito. Me dijo hola en voz baja, como si no supiera si yo le iba a colgar o no, y luego guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Después me soltó todo de una sola vez, como si tuviera miedo de no decirlo a tiempo, que mi padre estaba enfermo, que llevaba semanas con una tos que no se iba, que había perdido peso, que no comía bien, que no quería ir al hospital porque no tenía seguro, y que ya no sabían qué hacer con él. Yo no respondí nada de inmediato. Me limité a escucharla.
Sentí como cada palabra intentaba meterse bajo la piel, como cada frase apelaba a ese hijo que una vez fui, ese adolescente que buscaba aprobación donde solo encontraba desprecio. Pero cuando me pidió, casi con un susurro, que le consiguiera algo aunque fuera temporal, solo para que no se quede tirado, lo único que pude pensar fue en el sarcasmo de la situación. El hombre que me repitió durante años que yo no valía nada, que nunca lograría sostenerme solo, ahora necesitaba que yo le tendiera la mano. No para un favor, no para una reconciliación real, sino para conseguirle un trabajo. En mi empresa. La misma que él había despreciado cuando era apenas un remolque oxidado. Me pidió que no lo tomara a mal, que lo pensara solo como un gesto de humanidad. Me quedé callado unos segundos, y luego le dije que podía venir a una entrevista si quería, pero que no habría ningún trato especial, ningún favoritismo, y que tendría que empezar desde el fondo, como todos. Le dije con voz firme que el único puesto disponible en ese momento era de lavaplatos, jornada completa, turnos rotativos, bajo las órdenes del jefe de cocina. Un chico de 22 años que había empezado limpiando pisos y que, después de 3 años, había ganado su lugar por mérito propio. Me dijo voy a hablar con él y colgó. Nunca más supe de su respuesta. 2 días después, supe que no se había presentado a la entrevista. Que ni siquiera se había acercado al edificio. Lo supe porque mi jefe de cocina, el mismo al que él una vez insultó en una reunión familiar llamándolo mohado sin papeles, me lo dijo con una mezcla entre orgullo y resignación. Lo sabía, me dijo, mientras organizaba los ingredientes para el turno de la tarde. No iba a aguantar que le hablara como él me hablaba a mí. No iba a soportar mirar para arriba y ver que tú ahora eras el jefe. Y tenía razón. No era capaz. No porque no pudiera físicamente, sino porque nunca había aprendido a arrodillar el orgullo. Porque en su mente todavía creía que, por llevar mi apellido, merecía algo más que los demás. Semanas después, supe que había intentado conseguir trabajo en otro taller de maquinaria, uno pequeño, familiar, que apenas sobrevivía. Lo rechazaron. No solo por su edad o su estado físico, sino porque todos en esa comunidad sabían ya quién era. Lo habían visto durante años alardear de su imperio, mirar por encima del hombro a cualquiera que no perteneciera a su burbuja. Ahora que estaba fuera, ahora que no tenía nada, nadie se sentía obligado a extenderle la mano. Y así fue como comenzó a vivir del favor ajeno, de las obras, de los aportes que algunos familiares le hacían por lástima, y de las vueltas por la ciudad recogiendo piezas de metal para vender. Me lo contaron con tono dramático, como si esperaran que yo sintiera remordimiento, como si pensaran que esa imagen me iba a hacer correr a su rescate. Pero no lo hice. No porque fuera un monstruo sin corazón. Sino porque, por fin, entendía que yo no lo había puesto ahí. Él solo se empujó. Cada decisión suya, cada grito, cada humillación, cada desprecio, cada intento de apagarme con palabras, cada burla hacia mi proyecto, cada portazo, cada frase como nunca vas a ser nadie. Fue un empujón más hacia ese lugar. Y ahora que estaba ahí, no tenía por qué ser yo el que lo sacara. Lo único que hice fue proteger lo mío. Y si eso lo jodía, era porque su única forma de existir era teniendo el control sobre los demás. Sin eso, no sabía qué hacer. La ironía más grande vino después, cuando supe que uno de mis camiones, el que estaba ubicado cerca del viejo centro comercial donde él solía ir a presumir sus contratos, había empezado a atraer más clientes que nunca. La zona era conocida por ser difícil, pero poco a poco nos ganamos un lugar. Un día, uno de mis choferes me dijo que había visto a un hombre mayor, sucio, delgado, pidiendo las obras cerca del remolque. Le había regalado una caja con tacos que sobraron del cierre del turno. No supo que era mi padre. Yo sí lo supe. Y no le dije nada. Porque si había algo que no pensaba hacer, era volver a ese círculo donde yo siempre era el culpable, donde yo siempre era el que debía más de lo que le debían. Esa deuda ya estaba saldada. Con intereses. Actualización final. Pasaron casi 2 años desde aquella última conversación con mi madre.
2 años sin llamadas, sin mensajes, sin intentos de acercamiento real, solo algún rumor ocasional que me llegaba por terceros, siempre vago, siempre filtrado a través de la lástima o el morbo. Y si bien al principio todavía había una parte de mí que esperaba algún acto de honestidad, una disculpa genuina, con el tiempo dejé de esperar. Había aprendido, a golpes y a fuerza de tragarme las palabras, que hay personas que no saben, ni quieren, reconocer el daño que causan. Que prefieren hundirse en su orgullo antes que admitir que lo arruinaron todo. Mi padre era uno de ellos. Y aunque mi familia lo pintara como un hombre de otra generación, como alguien que no sabía expresar lo que sentía, la verdad era más cruda, nunca le importó lo que sentíamos los demás. Nunca creyó que merecíamos respeto. Y ahora, por fin, estaba cosechando lo que sembró. La última vez que supe de él fue hace poco. Una carta, escrita a mano, llegó a la oficina. Ni siquiera tenía mi nombre completo, solo decía para el hijo que se fue. Mi secretaria, que ya conocía bien mi historia, me la entregó con cara de incomodidad, como si no supiera si debía dármela o quemarla. La dejé en el escritorio sin abrirla durante horas, mirándola de reojo mientras revisaba facturas, mientras firmaba cheques, mientras me reunía con el nuevo equipo de expansión para Atlanta. No la abrí por miedo, no por debilidad, sino porque sabía que una parte de mí iba a querer leerla con los ojos del niño que todavía esperaba que su padre lo viera. Pero al final lo hice. La abrí. Y lo confirmé, nada había cambiado. La carta no traía disculpas. Ni una sola palabra que hablara de arrepentimiento real. Era más bien una súplica mal disfrazada de reflexión. Me decía que estaba enfermo, que los doctores le habían dado malas noticias, que los tratamientos eran costosos y que él no tenía seguro ni medios para costearlos. Me decía que yo era el único que había logrado algo en esta vida, que había demostrado tener talento, disciplina, carácter. Que era hora de que pusiera eso al servicio de quien te dio la vida. Esa frase, subrayada incluso, fue la que más me revolvió el estómago. No porque me hiciera sentir culpable, sino porque confirmaba que hasta su última palabra seguía creyendo que me debía a él. Que mi existencia, mis logros, mi esfuerzo, eran propiedad de quien me trajo al mundo. Casi como si yo le debiera un diezmo eterno solo por haber nacido. La arrugué. La sostuve unos segundos en la mano. Y luego, sin dudarlo, caminé hasta la parrilla de una de las cocinas, la que usamos para ahumar la carne de brisket, donde el calor es constante y las brasas nunca se apagan del todo. La lancé ahí. Vi cómo el papel se encogía, cómo las letras desaparecían entre el fuego, cómo la tinta se evaporaba como si nunca hubiera existido. Y me sentí en paz. Una paz que no venía de destruir algo suyo, sino de soltar lo poco que me quedaba atado a él. Esa misma noche organicé una cena con todo el equipo. Habíamos cerrado un contrato grande con una red de universidades que iban a ofrecer nuestros productos como opción en sus cafeterías. Era un logro inmenso, uno que nos aseguraba estabilidad por años y nos abría puertas a otros mercados. Durante la cena, uno de los chicos, nuevo, me preguntó cómo había empezado todo. Y me sorprendió darme cuenta de que, por primera vez, pude contar la historia sin sentir rabia. Sin temblor en la voz. Les hablé del food truck oxidado, de los primeros tacos que nadie compraba, del colchón inflable en Austin, del frío de las madrugadas, del miedo al fracaso. Pero también les conté del orgullo que sentí cuando vi la primera fila de clientes, cuando un estudiante me dijo esto me recuerda a casa, cuando una madre me agradeció porque su hijo comía bien gracias a mis camiones. No mencioné a mi padre. No por censura. Sino porque ya no formaba parte de la historia que quería contar. Él fue la sombra que me obligó a buscar luz. Pero la luz la hice yo. Con mis manos. Con mis decisiones. Con mi aguante. Él fue el ruido que me enseñó a encontrar silencio. Pero el silencio, el que ahora llena mi vida, es mío. Y ya no se lo debo a nadie. Hoy, mientras escribo esto, estoy en una oficina amplia, con ventanales que dan al estacionamiento donde antes lavaba camiones con un trapo viejo. Miro hacia abajo y veo a mis empleados llegar, reír, cargar ingredientes, probar nuevas recetas. Y pienso en todo lo que me dijeron que no lograría.
Pienso en las veces que tuve que escuchar que era un parásito, un fracaso, una decepción. Y sonrío. No porque me lo haya tomado como motivación, sino porque me di cuenta de que nunca fui eso. Nunca lo fui. Solo necesitaba alejarme de quienes me hicieron creerlo. Mi padre puede morirse pensando que yo le debo algo. Puede arrastrarse en su miseria creyendo que la sangre pesa más que el respeto. Puede intentar convencer a otros de que fui un hijo cruel, ingrato, despiadado. No me importa. Porque los que me conocen, los que están aquí, los que sudan y trabajan y celebran conmigo, saben la verdad. Saben quién soy. Y si algún día mis hijos me preguntan por mi historia, les contaré todo. Sin odio, sin adornos. Les diré que a veces, uno tiene que cerrar una puerta tan fuerte que tiemblen los cimientos, para poder construir una casa nueva desde cero. Y que esa casa, cuando se levanta con dignidad, no deja espacio para los fantasmas. Solo para la gente que entra sin pedirte que destruyas lo que tanto te costó levantar.